Hola a todos, en este video vamos a ver cómo hacer una ANOVA unifactorial con Jamovi. Recordemos en primera instancia que nosotros hacemos una ANOVA cuando queremos comparar más de dos grupos, ¿sí? O sea, tienen que haber mínimo tres grupos, ¿bien? Entonces, y asimismo, tienen que cumplir una cierta cantidad de supuestos. ¿Por qué? Porque la ANOVA unifactorial es un análisis paramétrico. Principalmente tienen que cumplir tres. En primer lugar, tienen que ser independientes las muestras, es decir, yo tengo que estar comparando tres grupos que son distintos entre sí, ¿sí? Si quisiera comparar más de dos grupos eh, que en un mismo, en distintos tiempos, por ejemplo, el análisis que tengo que hacer es otro, que es el de medidas repetidas, ¿sí? Que no compete este video. En segundo lugar, tengo que chequear la homogeneidad de varianza entre los tres o más grupos y la normalidad de los residuos, ¿sí? Bien, en primer lugar, acá tenemos esta base de datos de ejemplos, ¿sí? Tenemos que chequear que esté todo bien. Tenemos una variable categorial, por ejemplo, generación, que los divide en tres grupos, ¿sí? Y variables continuas como edad, altura, bueno, esto refiere a la internalización del ideal de edades, por ejemplo, ¿sí? Hablando de imagen corporal en este ejemplo. Bien, entonces vamos a la sección de análisis, ANOVA, ANOVA un factor, y antes de calcular, ¿sí?, el test, vamos a comprobar los supuestos, ¿sí? Entonces vamos a poner la variable de agrupación, que es generación, la variable dependiente, que en este caso puede ser, por ejemplo, la internalización del ideal de edades, ¿sí? Y vamos a poner prueba de homogeneidad y prueba de normalidad, ¿sí? Bien, en el caso de la prueba de homogeneidad tenemos el test de Leven, que cuando es significativo nos está indicando que no son homogéneas, ¿sí? En este caso, como este P es mayor a 0,05, podemos estar seguros de que son homogéneas las varianzas entre los tres grupos, ¿sí? En otro lado, digamos, tenemos los test de normalidad, que en este caso, como el n, es decir, el tamaño muestral, es mayor de 50, voy a tener que utilizar el test de Kolmogorov, ¿sí? Este test es significativo, lo que nos está indicando que no son normales los residuos, ¿sí? Por ende, yo no estoy cumpliendo uno de los supuestos para realizar una NOA de un factor y voy a tener que hacer su variable, perdón, sí, su versión no paramétrica, ¿sí? Bien, em, voy a simular igual hacerlo, ¿por qué? Para que vean qué es los resultados que arroja, ¿sí? Pero en este caso no es correcto hacerlo o reportar este análisis. Entonces, no voy a asumir varianzas iguales y acá lo que vamos a ver, acá arriba ven, es, tenemos el F, los grados de libertad y el P. El P, como ven, es mayor a 0,05, con lo cual no es significativo, ¿sí? Pero como les decía antes, este resultado no hay que tenerlo en cuenta. Ustedes cuando hagan este análisis deben reportar estos valores, por ejemplo, acá el de Leven, acá el de Komolgorov, para justificar hacer o no hacer un análisis paramétrico, ¿sí? Además de explicar por qué las muestras son independientes, como expliqué al principio. Si acá yo pusiera, por ejemplo, tablas descriptivas, ¿sí? Que aparecieron acá, pueden ver que el tamaño muestral, ¿sí?, que es otro de los supuestos que es importante cumplir, es muy diferente entre las tres generaciones. Particularmente la X es bastante menos que las otras dos. Y es muy probable que por eso también la distribución no sea normal, ¿sí? Bien, entonces, si me hubiese dado significativo, yo puedo hacer lo que se llaman pruebas post-hoc, ¿sí? En las cuales se hacen comparaciones entre cada uno de los grupos, porque acá me está diciendo no hay diferencias significativas entre los tres grupos en general, pero yo puedo comparar, no sé, X con Y con Z, Z con X, etc. ¿Sí? En esos casos van a tener que elegir, por ejemplo, Tuki, ¿sí?, que apretan acá, y abajo les va a aparecer estas comparaciones que yo me mencionaba. X con X, como son iguales, no arroja nada, X con y X con Z, ¿sí? Y sucesivamente con las que faltan. Y acá van a tener más que nada el P. Obviamente en estos casos son no significativos, pero era para mostrarles. Como siempre, recuerden que pueden exportar o inclusive, por ejemplo, si esto lo copian en un Excel, les va a aparecer como tabla y lo van a poder modificar. Y si no, lo pueden exportar como, por ejemplo, un PDF
o una página web, si quisieran, ¿sí? Pueden exportar por separado o si apretan control, perdón, si apretan shift. Ah, no me deja elegir más de una, disculpen. Ah, ahí está. Si apretan para atrás, les selecciona todo, ¿sí? Bien, entonces, nosotros chequeamos, ¿sí? Que los supuestos no se cumplían, bien, entre ellos lo que no se cumplían repasando era la normalidad de los residuos por Kolmogorov-Smirnov y el hecho de que los tamaños muestrales no son iguales, ¿sí? O sea, son muy distintos, vamos a decir. En ese caso vamos a ANOVA, no paramétrico, ANOVA de un factor, cruz Wallis. Y nuevamente hacemos lo mismo. La variable de agrupación es generación, la variable dependiente es la internalización del ideal de delgadez, ¿sí? Y ahí tenemos el análisis hecho, ¿sí? Lo que se reporta es el x cuadrado, ¿sí? Que es el estadístico, y el p. El p nuevamente es no significativo, ¿sí? Pero esto sí lo podemos reportar con seguridad. Recuerden que cuando hagan el no paramétrico tienen que justificar por qué. Sí, bueno, chequeé la normalidad de los residuos, chequeé la homogeneidad de la varianza, chequeé la independencia, chequeé el tamaño muestral y pasó esto, esto y esto. Por ende hice un análisis no paramétrico, ¿sí? Que fue no significativo. Si- Volviendo al ejemplo anterior, si esto hubiese sido significativo, ustedes pueden sumar las comparaciones de 2 a 2, que son como las pruebas POSOC del paramétrico, ¿sí? Que nuevamente lo que va a hacer es comparar todas las combinaciones posibles, ¿sí? Que como esperábamos son no significativas. A esto le pueden agregar, si quieren, el tamaño del efecto, ¿sí? Que es esta cuadrado. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.